Este módulo número 5 puede que sea un módulo que parezca un poquito corto, pero en realidad es súper importante para entender cuál es la forma en la que vamos a narrar nuestras fotografías. Ya sabemos toda la parte teórica, toda la parte de iluminación, cómo controlar y dominar nuestra cámara. Ahora vamos a saber cómo utilizar nuestra cámara para narrar las fotografías y que se vean armónicamente muy bonitas. Esto lo vamos a lograr a través de los principios de composición. Son diferentes reglas que podemos o no elegir seguir para componer nuestra fotografía de forma que visualmente sea agradable a las personas que la vean. Estos ejemplos yo los he sacado de esta cuenta de Instagram de Mitch. Este es su arroba, si quieren ir a seguirlo en Instagram, es un diseñador espectacular que ilustró de la mejor forma que yo pude encontrar los principios de composición, así que me tomé prestadas sus ejemplos para utilizarlos aquí, dándole el crédito respectivo. Pues bueno, ¿cuáles son las reglas de composición? La primera que todos los fotógrafos llegamos a conocer es la regla de los tercios. Esta consiste en dividir la imagen vertical y horizontalmente en tres partes iguales. Las líneas que dividen la imagen forman estas intersecciones, y si nosotros componemos en estas intersecciones, lo que vamos a lograr es una armonía muy interesante al ojo humano. Entonces, por ejemplo, si en este caso acomodamos este tesoro y este barco en los puntos de interés, vamos a tener una foto que armónicamente se ve muy bien. Pero la regla de los tercios no solamente nos sirve para componer en los puntos de interés, sino que la línea del horizonte nos ayuda a tener la fotografía totalmente enderezada. Además, el hecho de que nosotros escojamos esta línea o esta línea para poner el horizonte es muy importante. Si nosotros colocamos, como en este caso, la línea del horizonte en la parte superior, le estamos diciendo al espectador que la parte más importante de la foto está en los otros 2/3. Si nosotros acomodáramos la línea del horizonte en esta línea de aquí abajo, le estaríamos diciendo al espectador que lo más importante está arriba, en el cielo. Entonces esto es muy importante para tener la foto recta, tener la foto en los puntos de interés y decirle al espectador en qué zona de la fotografía está la parte que tiene que tener mayor interés. Luego tenemos la espiral dorada. Se llama espiral dorada o espiral de Fibonacci o espiral áurea porque representa de forma visual una secuencia de números, una secuencia matemática que tiene proporciones perfectas o proporciones doradas, como se le conoce. Esto es un concepto que es extrapolable a pintura, a arquitectura, porque es una secuencia de números que es muy útil conocerla para conocer proporciones muy bonitas. Cuando nosotros unimos esas proporciones, formamos esta espiral. Y componer en esta espiral nos va a ayudar a darle a nuestra vista un pequeño camino, un pequeño sendero el cual tenemos que seguir. Nuestra atención va a empezar acá, va a ir recorriendo toda esta espiral y va a terminar por acá, lo cual nos va a dar una especie de camino cómodo a la vista para seguirlo y por ende va a tener ese no sé qué, esa sazón, ese no sé qué que la hace muy interesante. Tenemos también la composición en diagonal. La composición en diagonal no solamente va en un sentido, puede ser en ambos, puede ser en una especie de cruz. Y lo que va a hacer es darnos una proporción muy interesante, ya que la mitad de un rectángulo es un triángulo con esta forma. Entonces el componer de esta forma diagonal nos va a permitir tener una composición bastante simétrica y agradable con un peso visual muy interesante. Luego tenemos las composiciones en forma de pirámide o en forma de círculos. La pirámide, los círculos son formas que nosotros encontramos naturalmente en el mundo real, que podemos ver constantemente en la naturaleza, lo cual se nos hace muy cómodo de ver y por ende es muy bonito componer de esta forma, ¿no? Cuando nosotros encontramos pirámides o formas que pueden generar un triángulo, es interesante componer de esta manera, ya que la vista está muy acostumbrada a ver estas formas. Luego tenemos la composición en diferentes tipos de letras, la S, la L, la C y la V chica. Este tipo de composiciones suelen utilizarse sobre todo en paisajes, ya que podemos acomodar ciertos elementos de nuestra imagen para que formen estas letras, a las cuales también nuestro ojo está bastante acostumbrado. Básicamente en la S podemos utilizar elementos como ríos, como elementos que vayan empezando y hagan un zigzag y se pierdan en el horizonte. En L con elementos que dejen un espacio negativo muy grande en el cielo y que den la impresión de ser
como muy pequeños o de que hay muchísimo espacio. La composición en C suele utilizar el elemento de espacio negativo para dejar al espectador la intriga de qué hay en el centro. La composición en V chica genera un punto de convergencia, que también se le conoce como punto de fuga, para que la vista se vaya dirigiendo hasta el final de la foto y se vaya perdiendo. Tenemos también la sección dorada, que al igual que la espiral dorada, nos da ciertas proporciones que matemáticamente son muy agradables a la vista. Si se fijan, se parece muchísimo a la regla de los tercios, pero la parte central, tanto horizontal como verticalmente, es ligeramente más pequeña. Y esto hace que la composición varíe bastante, pero que también sea muy agradable a la vista. Tenemos la proporción por la composición por desbalance. Esto quiere decir que utilizamos un elemento para dar contexto de que el que está a su lado es más grande o más pequeño que él. Esto es muy útil cuando fotografiamos elementos que tal vez no son dimensionables al ojo humano y que pueden parecer muy pequeños o muy grandes según la fotografía. Entonces ayuda mucho componer con un elemento que sea más grande o más pequeño para dar a entender cuál es su tamaño. Cuando nosotros componemos con balance, lo que estamos haciendo es justamente componer de cierta forma que los elementos que están en nuestra fotografía tengan todos el mismo tamaño. En este caso, ambos grupos de árboles tienen el mismo tamaño, lo que nos permite dar a entender a la vista que ambos objetos están a la misma distancia del lente, que ambos tienen las mismas proporciones y por ende es una fotografía que se ve equilibrada. La foto con desbalance suele verse como un poco torcida, aunque no lo esté, por el concepto que se llama peso visual. El peso visual también tiene que ver con los colores. Hay colores que tienen más peso visual que otros, como el rojo. Esto también lo podemos ver desde el modelo corpuscular de la luz. Si se acuerdan, hemos visto que la luz tuerce su trayectoria dependiendo del color que tiene. El rojo es una partícula que tiene mucha masa, por ende su trayectoria es más difícil de torcer, y el morado se va torciendo muy fácil. Lo mismo pasa cuando componemos con los colores. Si componemos con colores que tienen mucha masa, como el rojo, como el naranja, y en su contraposición ponemos colores que no pesen tanto como el verde, el morado o el azul, pues es muy probable que la foto se sienta como que se va a torcer para un lado, aunque no sea así. Entonces eso es muy interesante de ver. Luego tenemos la doble diagonal, donde nosotros tenemos esta especie de X o esta especie de cruz, que también nos ayuda a componer de formas muy interesantes. Dentro de la composición que nosotros utilizamos con retratos, podemos componer a una o más personas dentro de nuestra toma. Por ejemplo, podemos utilizar la composición de regla de tercios para componer a dos personas, una cuya altura sea mayor a la de la otra, y esto nos va a dar una armonía visual muy interesante. Podemos utilizar las diagonales para separar la toma y que ambas personas tengan un peso visual similar. Podemos componer en triángulo teniendo un punto de interés en esta persona, otro acá y otro punto de interés en el objeto que tiene esta persona. Eso también es una composición en triángulo o en pirámide. Esta también es una composición en triángulo o en pirámide que es un poco más amplia. Esta se utiliza un poco más en el cine cuando tenemos a 3 personas en una mesa y las 3 tienen que tener cierto peso visual sin ganarle a las otras 2. Cuando componemos, por ejemplo en este caso con puntos de fuga, estamos componiendo para que la atención no se centre en toda esta zona de la foto, sino en la persona que tenemos acá. Esto es una composición en V chica, pero en este caso no está convergiendo en el final de la fotografía, sino que está al centro. Esta composición de puntos de fuga ayuda mucho a llevar la vista hacia un punto a través de estas líneas que están en el piso y que están en el techo. Otra forma de componer con la espiral dorada podría ser esta, donde la atención empieza en esta zona, va recorriendo la fotografía y termina estando en la persona que está al frente. Es una composición muy utilizada cuando fotografiamos o grabamos en cine charlas o conversaciones entre dos personas y es muy interesante hacerlo de esta forma. Otro concepto que es muy interesante entender de la composición es el aire o la direccionalidad que tiene que tener. El aire es la cantidad de espacio que hay entre la persona y el borde de la fotografía y la dirección que tiene tanto en aire hacia el otro lado, también respecto hacia los bordes de la fotografía. Por ejemplo, si nosotros componemos con espacio, con aire hacia adelante,
con espacio, que esto se llama la ley de la mirada, con espacio para que el producto, objeto o persona mire hacia adelante, vamos a tener una sensación de que tiene espacio para moverse. Cuando nosotros componemos el objeto demasiado cerca al borde y su dirección va hacia ese lado, nos da la sensación de que está como atosigado, como que está con... Nos da una sensación de enclaustramiento, de claustrofobia, porque no tiene espacio para moverse. Lo mismo pasa con las personas. Si la persona está mirando hacia la derecha y la fotografiamos con espacio, con aire hacia este lado, pues nos va a dar una sensación muy agradable, a diferencia de esta, que nos da la sensación de persecución o de atosigamiento, que puede ser lo que estemos buscando. Las reglas no están hechas para seguirse al pie de la letra, sino para conocerlas y ver cuáles utilizamos y cuáles no. Y en el caso del aire hacia arriba, si por ejemplo tenemos un objeto que se suele mover hacia arriba o que tiene que tener espacio hacia la parte superior de la fotografía, tampoco es ideal tener una composición que le deje muy poco espacio. ¿Okay? Por ejemplo, en mi toma que tengo ahora, yo tengo la proporción correcta de mi rostro al centro y tengo aire arriba. Si yo compusiera la fotografía o la toma de esta forma, ustedes se sentirían un poco más incómodos porque armónicamente no es visual. De igual forma que si yo compongo la toma así, no se ve del todo bien, se siente de alguna forma incómodo. De igual forma que si yo estuviera mirando para este lado y compongo la fotografía así, se suele sentir una sensación de como que me están persiguiendo, como de incomodidad. En cambio, si la compongo de esta forma, es mucho más probable que este espacio que tengo de este lado se vea mucho más agradable. En mi caso, yo me compongo para este tipo de videos totalmente centrado y con la proporción correcta de aire, tanto arriba como abajo, para que la toma se vea cómoda y armónica. La regla de los tercios básicamente puede utilizarse junto con otras técnicas. Por ejemplo, si tenemos la regla de los tercios y dentro de ella trazamos diagonales o trazamos un rombo, podemos utilizar la composición en distintos puntos ya que se forman distintas formas dentro de ella. También existe lo que se llama rabattment, perdón, que es crear cuadrados. Las fotografías suelen ser en un formato rectangular, entonces si nosotros dividimos un cuadrado en esa fotografía nos va a quedar otro rectángulo restante y podemos superponer estos dos cuadrados para generar un espacio al centro y otros rectángulos pequeños a sus costados. De esta forma tenemos un espacio interesante de composición cuadrado acá, otro espacio de composición cuadrado acá, y si lo vemos en la composición ya general, fíjense que tenemos estas diagonales que de alguna forma también llevan a nuestro sujeto y la atención a donde nosotros queremos. Para las personas que se pregunten cómo funciona la proporción audio, la proporción de Fibonacci, pues básicamente es esto. Tenemos A más B, en este caso el lado A es este, el lado B es este. Esto es A más B. Lo dividimos en A, en B. Lo que vamos a hacer es esta fórmula. A más B dividido entre B nos va a dar A sobre B. Y esta proporción de 1.618 se va repitiendo una y otra vez hasta que empezamos a formar este cuadrado, este rectángulo, y dentro de este rectángulo B formamos otro cuadrado, otro rectángulo, otro cuadrado y así. Y formamos esta especie de cuadrados que si nosotros los unimos con una línea formamos esta espiral que, como les decía anteriormente, atrae muchísimo la atención y le da a nuestra vista un camino muy interesante a seguir.